¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días para los que están en otro lugar y buenas noches para otros horarios o zonas horarias en el mundo. Como ven, esta es nuestra octava entrega que estamos haciendo, reflexionando sobre la educación en el contexto de las cosmovisiones que están formando parte de nuestra estructura de pensamiento. Esas cosmovisiones es la greco-latina y la judeocristiana. Hoy quiero ver un poquito más distinguiendo estas dos culturas que, querrámoslo o no, lo tenemos inoculado en nosotros. No podemos decir con categoría firme que somos libres, porque en realidad pensamos por estas corrientes. Una pesa más que otra, por supuesto, eso va a depender mucho de a qué tipo de cultura o a qué tipo de cosmovisión estamos alimentando cada día. Aunque no quiero decir que ejercemos una voluntad libre, pues por lo menos hay que entender que algo de voluntad en nosotros todavía puede ayudarnos a elegir uno de los dos, aunque sin perderla, por supuesto, porque vuelvo a repetir, es algo que ya está en nosotros, está en nuestra estructura. No podemos negarla. Lo que tenemos que hacer es convivir fortaleciendo a la otra, a la que elegimos, ¿no? Bien, algunas características entonces para distinguir estas dos cosmovisiones que interactúan en nosotros. La cultura greco-latina, digámoslo así también greco-romana, porque fueron los romanos los que tuvieron la característica natural latina, o los latinos, que es lo mismo que decir romanos. Entonces, por eso podemos decirle también cultura greco-romana, ¿de acuerdo? Una alianza entre Roma y Grecia. Se caracterizan por ser libre pensadores. ¿Qué es ser un libre pensador? Es una persona, un individuo que piensa en función a la lógica y a la razón, en forma empírica, no tiene límites, no se sujeta a ninguna autoridad. Y es por eso que hay abundancia de literatura y en la literatura se dice lo que a uno se le viene en gana. No tanto así, pero digo de esta manera porque hay una cantidad inmensa de contenidos, de ideas, digámoslo, filosofías, que entre sí chocan, se contradicen, se complementan, a veces se reemplazan. Y también esa es la razón del por qué hay tantos libros en el mundo que en toda tu vida no vas a leerlas, ni siquiera el 2%. Porque el libre pensamiento da origen a que nos explayemos en la infinitud a tal punto que hasta se esfume una verdad en la grandeza de el libre pensamiento. Al final, no agarra nada, porque es como eh, una cadena cuyos eslabones se van agregando hasta el infinito. Sí, de vez en cuando dan algunas verdades, ¿no? Pero no agarra en nada. Y es por eso que la filosofía vuelve y regresa y otra vez avanza y regresa, es circular, va uno y viene otro, pasa a una escuela, regresa después mejorada, luego pasa y otra vez regresa nuevamente mejorada, es como un círculo vicioso y de nunca acabar. De modo que ser libre pensador no es una virtud, pero por el hecho de que la cultura greco-latina ha invadido nuestro pensamiento, lo vemos como virtuoso. Pero por supuesto, a las personas que le genera o que tienen ese espíritu libre pensador se sienten muy felices y muy cómodos, aunque eso también hay que tratarlo con mucho cuidado, con una cirugía muy fina, pues en realidad Salomón decía, los muchos libros de olor son de la carne, solo ellos lo saben. Se nos filtra a nosotros información de los pensadores y de los escritores de su modo de vida, que no condice en muchos aspectos con lo que escriben. Pero bueno, esa es la característica en la cultura grecolatina, muy diferente en la cultura
judeocristiana. Ahí sí ponen límites. El ser humano no puede pensar libremente. Y esto no es ninguna vergüenza, ¿saben? Sino que eh, el dominio de la cultura greco-latina que ha echado barro sobre la cultura judeo-cristiana hace que el judeo-cristiano se avergüence y se sienta un pigmeo, un enano, un retrógrado, un atrasado. Pero no es ninguna vergüenza que limites tu pensamiento. ¿Y por qué tienes que limitar tu pensamiento? Por la vanidad de que en la abundancia no vas a agarrar nada, en absoluto. Algo tienes que ser, algo tienes que parecer. Entonces el pensamiento en el judeo cristiano sí tiene límite. ¿Y quién lo limita? La autoridad. ¿Y quién es la autoridad en este caso? Es Dios. Pero los otros te van a ridiculizar. Y tú muchas veces por vergüenza vas a abandonar la fe, la religión, vas a abandonar a Dios para estar de moda con ellos. Pero no tienes que hacer eso. No tienes que avergonzarte. Nosotros también somos los perseguidos. Nosotros también tenemos que salir del closet. No somos libre pensadores. Pensamos. También tenemos muchos de filósofos, pero la principal fuente de nuestro conocimiento es la revelación. Y en la revelación están los límites del pensamiento. Esa es una característica de la cultura judeo-cristiana. ¿De acuerdo? Otro aspecto importante en la cultura greco-latina se caracteriza también por ser gente que cree que este mundo vino como resultado de una larga evolución. Y a través de organismos unicelulares, a través del tiempo, se fueron haciendo más complejos y apareció y el mono desarrollado es el hombre. O sea, nosotros somos gorilas desarrollados, somos simios desarrollados. Qué insulto, ¿verdad? Entonces, la interpretación de la vida es en base a la materia, en base al vacío, en base a la nada. En el principio era el vacío, era el caos. Y de ahí que Marx introduce la interpretación de la historia a través del materialismo, ¿no? Sin embargo, la cultura judeocristiana deja a un lado la evolución y más bien acepta la creación. Hay un ser supremo. Yo no sé si Platón tenía la misma idea cuando habló que existe fuera de nosotros la idea suprema, ¿no? Al cual nosotros representamos de una forma imperfecta. No sé si él tenía esa idea de que ese coso parecía Dios, aunque muchos cristianos avergonzados le hacen decir que sí, ¿no? Eh, lo importante para la cultura judío-cristiana es que existe Dios. No Dios con otro nombre, sino Dios como Jehová, creador. Pero lo que pasa es que, reiteradamente voy a decir esto, nos avergonzamos de eso porque supuestamente la evolución es científica, pero nada de ciencia tiene. Es otra fe, es otra religión. Imagínate tú creer que descendemos del mono, viendo monos ahorita que ni siquiera han evolucionado a hombres. He allí algo que tienes que considerar muy sabiamente. Más fácil es creer en Dios que creer que venimos del mundo. Hay más evidencias, inclusive diarias, de fe de personas que cuentan experiencias interesantes y son tan naturales y normales como nosotros, pero que venimos del mono. Hay mucho que decir sobre ese tema. Otro aspecto de estas dos culturas es que en la cultura greco-romana existe el concepto de libertad. En la cultura judeo-cristiana, esa libertad es una connotación secundaria porque lo que ahí existe es el concepto de responsabilidad.
¿Por qué libertad no y responsabilidad sí? Porque la libertad es un concepto amorfo, gaseoso, que nace en un momento importante en la historia por los esclavos que quieren estar libres de la sujeción de los amos y que la Revolución Francesa lo consagró, libertad, pero ¿de qué libertad? Si ellos mataron al rey y luego fueron dominados por un emperador Napoleón, ¿de qué libertad? Entonces esa libertad es un concepto muy abstracto y hasta ahorita no terminamos de conceptuar lo que significa libertad. Pero al menos, si bien es cierto, no lo conceptuamos, en la práctica libertad viene a ser dejar a las personas a hacer lo que se les venga en gana con la única restricción de no atentar contra el derecho ajeno o la libertad ajena. Pero esa única restricción también hay que tratarlo con mucho cuidado porque la historia nos ha demostrado que aún hasta eso se invade. Se invade en nombre de la política, en nombre de la defensa nacional, en nombre del cuidado de la naturaleza, en nombre del respeto a la dignidad humana, se invade la libertad. La libertad como nosotros estamos conceptuándolo, por eso no hay un concepto claro de libertad. Pero sin embargo es usado ese concepto como caballito de batalla para causar movimientos, revoluciones, descontentos, golpes de Estado en países que luego vuelven a esclavitud. Y a cualquier cosa le llaman libertad en realidad. Libertad para hacer lo que quiero. No. En cambio, en el concepto judeo-cristiano es responsabilidad. Yo soy responsable de ti. Yo cuido de ti porque soy responsable. Yo trato de hacer el bien porque soy responsable. Sirvo porque soy responsable. Quiero una estructura ordenada, organizada, una estructura que nos dé viabilidad al futuro porque somos responsables. Entonces, mientras que la libertad es pedigüeña, es mendicante, la responsabilidad actúa como generador de cambio, como acción, como dador, como otorgar. Y la verdad que a mí me representaría más la responsabilidad que la libertad, porque yo no soy ningún mendigo, ni quiero estar mendigando ningún derecho, porque el derecho nace conmigo por por ser persona con dignidad, más bien para dar, estoy para dar. Eso es diferente. Por otro lado, también la diferencia en la cultura greco-romana o greco-latina, la filosofía es el motor que, que impulsa el pensamiento y el desarrollo del conocimiento. Y no está mal, pero al igual que el libre pensamiento, la filosofía también no está agarrando nada. Es una necedad muchas veces la filosofía. Y a través de la filosofía lo único que se hace es buscar justificaciones para las cosas que el ser humano hace o es. Como la famosa construcción social no es otra cosa que resultado de la filosofía. ¿Que es buena la filosofía? Sí, pero también es mala cuando es usada sin restricción para generar eclosión social, molestia social, discriminación social, perjudicar el desarrollo armonioso de las facultades humanas. Sin embargo, en la cultura judeocristiana no es la filosofía lo más importante, sino es la revelación. Y este también es un punto interesante que comentar. ¿Por qué? Porque la fuerza, el que tiene la cultura greco-romana, que avasalla todo, a veces con criterios tontos, y apaga la poca voz que tiene el judeo-cristianismo, hace que los cristianos se sientan avergonzados, ¿no? Y claro, filosofía suena más bonito que revelación, revelación
suena a mito, a dioses extraños, desconocidos, a rituales, a sacrificios. No, no, no. Entonces yo rechazo eso, pero no es así. La revelación no es esa. La revelación sencillamente es aceptar que existe un Dios y que nos habla todavía y que nos dice cuál es el camino correcto porque el humano es imperfecto. Tan imperfecto que estamos destruyendo la tierra con el cuento de progreso. Pero la revelación, Dios nos dice, Dios nos habla. No es que la revelación evite el pensamiento como suelen insultarnos los greco-romanos a los judeo-cristianos. No, no nos evita el pensamiento ni la reflexión. Solo que la revelación nos orienta, nos encamina. En cambio, la filosofía no. Estamos en el vacío. Agárrese quien pueda, como pueda y para qué pueda. De allí que en la filosofía greco-romana o greco-latina, la verdad es una permanente búsqueda. Se está buscando la verdad y no se la encuentra y se continúa y se insiste. A veces parece que se encontró, pero otra vez vuelve otro filósofo y contradice y no hay forma. Aquí todo se niega. Es la ciencia, ¿no? La ciencia no es perfecta, la ciencia siempre está en corrección o es autocorrectiva también. La ciencia no tiene fin. En cambio, en el judeocristianismo la verdad es una persona. Entonces hay algo concreto de que agarrarse, la verdad es Jesús o la verdad es Dios. Y vamos a preguntarnos por qué digamos que la verdad es Dios. Cristianos, nosotros somos mayoría, pero mayoría avergonzada. Hay que defender lo que creemos. Nosotros somos judeocristianos. El Perú tiene el 97.5% de cristianos. Por lo tanto, somos herederos del judeocristianismo. Defendámoslo, no nos avergoncemos de esto. Finalmente, quiero decirte que en la cultura greco-romana se privilegia mucho el estudio. Como ya dije al principio, eso no está mal. En la cultura judeo-cristiana se privilegia mucho el trabajo. Eso no está malo también para la cultura greco-latina. Son dos variables importantes que hay que tomar en cuenta. Solo que el que manda en el mundo no es el que conoce, sino es el que tiene el oro. El que conoce estudia y estudia y estudia y sabe mucho, interpreta las cosas. Pero el que tiene el oro es el que manda. Y eso no tienes que ir muy lejos para entenderlo. Pregunta nomás en tu ciudad cuántos empresarios hay y cuántos de ellos han estudiado por la universidad. Y vas a ver que hay muchos que ni siquiera han ido a la universidad ni han terminado el colegio, son grandes empresarios y tienen como empleados a profesionales universitarios, magísteres y doctores. Entonces, si tú quieres que yo te diga mi preferencia, yo prefiero el judeo cristianismo. No me quita nada de los logros y los goces de la cultura greco-latina. No me quita nada, más bien me añade. Pero si yo escojo la cultura greco-latina, sí me quita, porque la cultura greco-latina por naturaleza es mezquina, ¿ah? Es discriminatoria, cree que está en guerra contra el judeocristianismo y pelea contra él, lucha por desaparecerlo. En cambio, nosotros, los judeocristianos, ¿qué nos importa si desaparecen o no desaparecen? No, más bien hay que dejarlos vivir porque la interacción nos retroalimenta. Bien, espero seguir inquietándote, pues como ves, yo soy otro buscador de esta verdad. Sin embargo, si tienes preguntas o quieres cuestionar lo que yo digo, siéntete libre de cuestionar. Pero te animo, inscríbete a mi canal, ponle like y toca la campanita para que esto pueda también no solo servirte a ti, sino también poder compartir con otras personas y poder llegar a otras personas. Creo que estoy aportando con un conocimiento nuevo. Bueno, nuevo entre comillas, porque no hay nada nuevo debajo del sol, pero un conocimiento que estaba muy oculto, rezagado, porque a la cultura greco-latina le interesa que el judeo-cristianismo desaparezca. Y no me estoy sintiendo víctima.
Más bien, estoy sintiéndome privilegiado porque estoy recuperando algo que nosotros somos y decimos que somos, pero no vivimos y no experimentamos. Tenemos que volver a nuestros caminos antiguos y encontrar nuestra verdadera senda y seguir por él. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.